Una mujer encontró una maleta llena de dinero de un millonario que acababa de sufrir un accidente. Cuando ella fue a devolverla, él le pidió algo que la dejó en shock. Mónica sentía el calor abrasador del sol mexicano mientras recorría las caóticas calles de la Ciudad de México en su bicicleta. La ciudad, con su frenético ritmo y calles siempre llenas, parecía tener su propio pulso, y Mónica, en su rutina como mensajera, estaba acostumbrada a seguir ese ritmo. Su vida era una constante carrera contra el tiempo, llena de plazos ajustados, entregas urgentes y un tráfico que ponía a prueba su paciencia cada día. A pesar de todo, ella se mantenía enfocada y determinada. Cada calle, cada curva, cada esquina ya le eran familiares, pero vivir en una ciudad tan inmensa e impersonal requería algo más que resiliencia, requería fuerza, enfoque y cierta frialdad para lidiar con los imprevistos. A sus 29 años, Mónica había aprendido a vivir con poco. Vivía en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, un espacio que apenas acomodaba sus pocas pertenencias. Pero eso nunca le había molestado tanto como la falta de perspectivas mayores. Su vida hasta ese momento se había centrado en los esfuerzos diarios para pagar las cuentas, con los sueños de una vida mejor siempre fuera de su alcance. Sin embargo, ese día específico no sabía que algo iba a suceder, algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Mientras pedaleaba por la avenida principal, concentrada en llegar a su próximo destino, un sonido distinto rompió el caos habitual. Una moto robusta y ruidosa, de aspecto caro e imponente, pasó a su lado. El rugido del motor captó su atención de inmediato y, por instinto, miró rápidamente. El motociclista parecía casi fuera de lugar en ese escenario tan cotidiano para Mónica. Vestido con una chaqueta de cuero impecable y un casco estiloso que reflejaba el brillo del sol, exudaba confianza. Todo en él parecía indicar que vivía en un mundo completamente diferente al de Mónica. Quizá era un empresario exitoso, alguien acostumbrado a viajar y hacer negocios por todo el mundo. O tal vez solo era un turista adinerado disfrutando de las calles de la Ciudad de México en un paseo de lujo. Por un momento, se permitió perderse en pensamientos sobre cómo sería vivir una vida como la suya, lejos de las limitaciones y la prisa que la acompañaban todos los días. Pero de repente, la realidad la golpeó con fuerza. Todo sucedió demasiado rápido. Mónica, con sus reflejos agudos por el tiempo que pasaba en el tráfico de la ciudad, notó el momento exacto en que el hombre perdió el control de la moto. Intentaba esquivar un coche que frenó bruscamente frente a él. La moto derrapó y en cuestión de segundos, el motociclista fue arrojado violentamente contra el asfalto. El sonido del impacto fue fuerte y seco, resonando en las calles calientes. Mónica, con el corazón acelerado, frenó su bicicleta rápidamente, con la adrenalina recorriendo su cuerpo. Sin dudarlo, dejó su bicicleta y corrió hacia el hombre, que estaba tirado en medio de la avenida. Aún estaba consciente, pero gemía de dolor, visiblemente herido. Su cuerpo yacía inmóvil sobre el concreto, y Mónica sabía que necesitaba ayuda urgente. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó a emergencias, describiendo la situación con la mayor precisión posible. Su voz era firme, pero su mente estaba llena de pensamientos confusos. A cada segundo que pasaba, el hombre parecía tener más dificultades para respirar. Se agachó junto a él, intentando ofrecerle algún tipo de consuelo mientras esperaban la llegada de la ambulancia. Todo lo que podía hacer era asegurarse de que él no se moviera hasta que llegaran los paramédicos. Después de unos minutos, que le parecieron una eternidad, la ambulancia finalmente llegó y los paramédicos lo subieron rápidamente a una camilla. Mientras se llevaban al hombre, Mónica sintió una mezcla de alivio y nerviosismo que aún latía dentro de ella. Fue en ese momento que algo llamó su atención. Junto a la moto, una maleta de cuero negro estaba en el suelo. Mónica, curiosa y ansiosa, no se imaginaba que ese objeto cambiaría su vida. Mónica recogió la maleta. Era pesada, y al abrirla, sus ojos se agrandaron al ver el contenido. Dentro había una cantidad absurda de dinero.
Billetes de todas las denominaciones estaban organizados en pilas meticulosas, probablemente miles, si no millones de pesos. El impacto de aquello fue inmediato, como un golpe en el estómago. Su mente comenzó a girar. Mónica miró a su alrededor, casi esperando que alguien la estuviera viendo, que algún testigo silencioso hubiera notado lo que estaba ocurriendo. Pero no había nadie prestando atención. Estaba sola con una maleta llena de dinero en sus manos. Por un momento, el peso de todo aquello la abrumó. El dinero podría resolver todas sus deudas y garantizarle meses de tranquilidad. Sueños que antes parecían inalcanzables ahora estaban a su alcance. Solo tenía que cerrar la maleta e irse. Era la oportunidad de toda una vida. Un camino hacia la libertad financiera, hacia una nueva vida que siempre había deseado pero nunca había podido alcanzar. Mónica se quedó allí, de pie, sosteniendo la maleta con ambas manos, tratando de calcular el impacto que todo ese dinero podría tener. La tentación era poderosa y el momento parecía invitarla a tomar una decisión. Sin embargo, a medida que el pensamiento se asentaba, algo empezó a incomodarla. El dinero, por más tentador que fuera, no le pertenecía. La imagen del hombre herido en el suelo, luchando por respirar, invadió su mente. Acababa de sufrir un terrible accidente y probablemente estaba entre la vida y la muerte. Ese dinero era suyo, y ella sabía que no sería correcto simplemente tomar lo que no le pertenecía, por más que nadie estuviera allí para impedirlo. Mónica no era ese tipo de persona. Cerrando la maleta con un gesto firme, decidió que devolvería el dinero. Pero, ¿cómo hacerlo? No sabía nada sobre el hombre, aparte del hecho de que había sido llevado en ambulancia momentos antes. Decidida, llamó a algunos hospitales de la ciudad, explicando lo ocurrido e intentando localizar al hombre. Después de varios intentos y algo de insistencia, consiguió la información de que él estaba en el Hospital General, una de las mayores y más concurridas unidades de la ciudad. Mónica sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. El hombre estaba vivo, pero su condición era grave. Había sufrido una perforación en el hígado, y los médicos temían complicaciones serias. Aún así, la recepcionista del hospital le informó que estaba consciente, aunque bastante debilitado. Con la maleta firmemente en sus manos y el corazón acelerado, Mónica se dirigió al hospital, con la mente llena de anticipación. Estaba nerviosa. No sabía qué esperar al volver a verlo, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Al llegar al hospital, Mónica fue conducida hasta la habitación donde el hombre estaba internado. El ambiente era frío y silencioso, como si el tiempo se detuviera ante la fragilidad de la vida. El fuerte olor a desinfectante y el suave sonido de las máquinas de monitoreo cardíaco llenaban el aire. Cuando entró en la habitación, vio al hombre tendido en la cama, pálido y visiblemente debilitado, conectado a varios tubos y máquinas. Parecía haber envejecido desde el accidente, como si el dolor y el trauma le hubieran robado su vitalidad. Mónica dudó, pero avanzó. Al abrir los ojos, el hombre la miró con sorpresa y gratitud. «Tú, eres la mujer que me ayudó, ¿verdad?», preguntó con voz débil, casi en un susurro. Mónica asintió con la cabeza, sintiendo un nudo formarse en su garganta. «Sí. Te ayudé justo después del accidente». Hizo una pausa, sujetando la maleta con más firmeza. «Encontré tu maleta en el lugar del accidente. Pensé que debía devolvértela». El hombre miró la maleta y luego de vuelta a ella. Sus ojos, cansados y llenos de dolor, brillaron con algo que parecía más profundo que el simple reconocimiento. «Podrías haberte quedado con eso. Nadie lo sabría». Mónica sonrió nerviosamente, sintiendo un creciente malestar en su pecho. «Yo no podría hacer eso. No sería correcto». El hombre respiró profundamente, como si estuviera tratando de reunir fuerzas. Estaba visiblemente emocionado por su gesto. Después de un largo silencio, finalmente se presentó. «Mi nombre es Cayo Ortiz. No tengo herederos y mi familia,
Ellos son codiciosos. Solo les importa mi dinero. Lo que has hecho, nadie más lo haría. Quiero recompensarte. Mónica quedó atónita, sin saber cómo reaccionar. Esa situación ya parecía demasiado surrealista y la idea de que él quisiera recompensarla por devolver algo que le pertenecía era inesperada. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, Cayo continuó, su voz aún más seria y urgente. Me estoy muriendo, Mónica. Necesito un trasplante de hígado y mis posibilidades no son buenas. Yo necesito a alguien en quien confiar. Si no sobrevivo, quiero que heredes todo. Podemos casarnos aquí mismo hoy. Mis abogados se encargarán de todo. Si muero, podrás usar ese dinero como quieras. Ayudar a las personas, como sé que lo harías. La petición fue tan inesperada que Mónica no supo qué decir de inmediato. ¿Casarse con un extraño? ¿Heredar toda esa fortuna? Nada de eso tenía sentido, pero la gravedad de la situación también era innegable. Mónica se sorprendió con las palabras de Cayo. La propuesta de matrimonio en ese contexto sonaba como una solución práctica y desesperada, un reflejo del miedo y la fragilidad que él sentía ante la inminencia de su propia muerte. Le ofrecía algo inimaginable, una fortuna capaz de transformar la vida de cualquier persona. Para muchos, la propuesta sería irresistible, una salida justa para tantas dificultades, una forma de retribuir por haber salvado su vida. Sin embargo, algo la inquietaba profundamente. Para Mónica, el dinero no era lo más importante en ese momento. Sabía que no podría vivir consigo misma si aceptaba esa oferta por las razones equivocadas. No quería tomar una decisión tan seria movida por el desespero de Cayo y por la delicada situación en la que él se encontraba. Lo que realmente le importaba en ese instante era salvar su vida, no lo que él poseía. Mónica respiró profundamente, organizando sus pensamientos. Con firmeza, pero con un toque de ternura en su voz, respondió, Cayo, te ayudé porque sentí que era lo correcto, no por tu dinero. Y casarme contigo ahora, sin que nos hayamos conocido realmente, no me parece correcto. No es así como quiero hacer las cosas. Cayo la miró, visiblemente perplejo, sin saber cómo reaccionar. El mundo en el que vivía estaba lleno de intereses y transacciones, donde la mayoría de las personas a su alrededor estaban más preocupadas por sus posesiones que por su vida. No esperaba una respuesta tan genuina y desinteresada. Mónica podría haber aceptado, y él lo sabía. Podría haberse casado con él en ese momento y, aunque él no sobreviviera, ella estaría respaldada por una fortuna que muchos codiciarían. Pero en lugar de eso, optaba por algo más profundo, algo que él nunca había experimentado, altruismo genuino. Mónica prosiguió, ahora con una tranquilidad que contrastaba con la urgencia de la situación, enfoquémonos en lo que realmente importa ahora. Podemos hacer la prueba de compatibilidad. Si puedo donar parte de mi hígado para salvar tu vida, lo haré. No quiero nada a cambio, solo tu recuperación. Las palabras de ella llenaron la habitación de una nueva esperanza. Cayo, con los ojos humedecidos por la emoción, se encontró ante una situación que no podía comprender del todo. Por primera vez en mucho tiempo, había encontrado a alguien que realmente se preocupaba por él y no por lo que poseía. Asintió levemente con la cabeza, incapaz de expresar toda la gratitud que sentía en ese momento. Sus palabras se vieron sofocadas por la fragilidad de su condición, pero su mirada lo decía todo. Los días siguientes fueron un torbellino de exámenes, consultas y esperanzas. Mónica y Cayo fueron sometidos a una batería de pruebas para verificar si eran compatibles para la donación de hígado. Aunque las probabilidades eran mínimas, algo dentro de Mónica le decía que había tomado la decisión correcta y que, de alguna manera, todo saldría bien. Para sorpresa de los médicos y de todos los involucrados, los resultados de los exámenes mostraron que Mónica era compatible con Cayo para la donación. Era una coincidencia rara, casi milagrosa. Los médicos, al presentar el resultado, no ocultaban su asombro.
Las probabilidades eran increíblemente bajas, pero ahí estaban, frente a una posibilidad real de salvar la vida de Cayo. Sin dudarlo, Mónica aceptó someterse a la cirugía. La decisión fue sencilla para ella: si podía salvar una vida, lo haría. No había dudas en su corazón. No pensaba en las posibles complicaciones ni en los riesgos que corría al donar parte de su hígado. Todo lo que importaba era darle a Cayo una oportunidad de sobrevivir. La cirugía se realizó con éxito. Mónica se recuperó rápidamente, su cuerpo joven y sano reaccionando bien al procedimiento. Sin embargo, lo mismo no sucedió con Cayo. Su organismo, aún debilitado por el accidente, luchaba por adaptarse al nuevo órgano. Después de la cirugía, surgieron complicaciones inesperadas. Cayo entró en coma, transformando el momento de alivio en una nueva prueba para Mónica. Cansada pero decidida, Mónica pasaba horas en el hospital junto a Cayo, esperando que despertara. La sala de espera del hospital se convirtió en su segundo hogar. Las máquinas que monitoreaban los signos vitales de Cayo ahora eran sus compañeros constantes, emitiendo los sonidos monótonos que marcaban el ritmo de cada día. Los médicos eran cautelosos en sus predicciones, diciendo que las próximas semanas serían cruciales. Con el tiempo, los familiares de Cayo comenzaron a aparecer en el hospital. Antes distantes y desinteresados, tan pronto como supieron de su estado crítico, acudieron en masa. No obstante, Mónica pronto se dio cuenta de que su interés no era genuino. Las conversaciones que escuchaba en los pasillos, las discusiones reprimidas entre hermanos y tíos giraban en torno a la fortuna de Cayo, sobre quién se quedaría con qué en caso de que no sobreviviera. Era un contraste brutal en comparación con lo que ella sentía. En los pocos momentos en que se cruzaba con ellos, Mónica notaba las miradas de desconfianza e indiferencia que le lanzaban. La veían como una extraña, alguien que se había acercado a Cayo en su momento de vulnerabilidad. Comenzaron a circular comentarios maliciosos sobre su presencia en el hospital, insinuando que tenía interés en el dinero. Pero Mónica permanecía en silencio, firme en su posición. No importaba lo que ellos pensaran. Ella sabía por qué estaba allí. Lo que realmente importaba para Mónica era la recuperación de Cayo. El resto, las intrigas familiares, la evidente codicia, las acusaciones veladas, eran distracciones que ella eligió ignorar. Sabía que, independientemente de lo que sucediera, había hecho lo correcto. Después de semanas de incertidumbre y tensión, Cayo finalmente abrió los ojos. La habitación del hospital estaba iluminada por una luz suave que se filtraba por las cortinas, y el ambiente parecía surrealista para él, que había pasado tanto tiempo entre la vida y la muerte. Su cuerpo seguía débil, cada movimiento parecía un esfuerzo monumental, pero lo primero que vio fue el rostro de Mónica, que estaba junto a su cama, sujetando su mano con delicadeza. Sus ojos, aún frágiles, se llenaron de lágrimas al verla allí. Mónica parecía exhausta, con los ojos levemente marcados por noches mal dormidas, pero había una expresión de paz en su rostro que lo conmovió profundamente. «Tú, todavía estás aquí», murmuró, con la voz casi inaudible, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Mónica, apretando su mano con más fuerza, sonrió suavemente, dejando que el cansancio se trasluciera por un breve momento. «Te prometí que me quedaría, y aquí estoy», respondió con sencillez, como si el hecho de haber permanecido a su lado durante todo ese tiempo fuera algo natural, sin esperar reconocimiento o cualquier recompensa. Era simplemente lo correcto. Las semanas siguientes fueron de una recuperación larga y lenta para Cayo. Cada día traía un pequeño progreso, pero también nuevos desafíos. Tuvo que reaprender a realizar tareas simples, y su cuerpo, aún debilitado por la cirugía y el coma, requería cuidados constantes. Durante ese tiempo, su familia, que había pasado semanas peleando por los bienes de Cayo mientras él estaba inconsciente, volvió a su rutina sin preocuparse por ofrecer ayuda en su recuperación. Ninguno de ellos se ofreció a cuidarlo o siquiera a preguntar por su salud. Cayo se dio cuenta de esto poco después de ser dado de alta.
Al regresar a casa, se enfrentó a la realidad de tener que organizar cuidados médicos y asistencia para continuar su recuperación. Habló con médicos, enfermeras e incluso consideró contratar un equipo para ayudarlo. Sin embargo, Mónica, que lo acompañaba en cada paso, observó el cansancio en sus ojos y la frustración de tener que lidiar con esas preocupaciones mientras aún luchaba por recuperarse por completo. Un día, mientras estaban en casa, Mónica lo vio hablando por teléfono con una de las enfermeras sobre los arreglos para los cuidados diarios. Parecía agotado, con los hombros caídos y la voz débil. Cuando colgó, ella se acercó y, con una firmeza tranquila, le dijo: «Cayo, no necesitas contratar a nadie. Yo voy a cuidar de ti. Me quedaré aquí el tiempo que sea necesario». Cayo, emocionado, sabía que Mónica no tenía la obligación de quedarse, pero ahí estaba, ofreciendo su tiempo y cuidado sin esperar nada a cambio. La sinceridad en sus palabras era evidente, y él, que había pasado tanto tiempo rodeado de personas que solo veían su dinero, sintió un nudo en el corazón. «Mónica, ya has hecho tanto por mí. No puedo pedirte más que eso», dijo, con la voz ronca por la emoción. «No lo estás pidiendo», respondió ella suavemente, con una sonrisa. «Yo te lo estoy ofreciendo. Y quiero hacerlo». Con el tiempo, Mónica se mudó a la casa de Cayo para ayudarlo con los cuidados diarios. Lo apoyaba en las pequeñas y grandes tareas, desde las sesiones de fisioterapia hasta los momentos de desánimo cuando él sentía el peso de su condición. Durante ese tiempo, algo comenzó a crecer entre ellos. La relación de complicidad que había nacido en el hospital se fortalecía cada día. No era solo la relación de alguien que cuidaba y otro que recibía cuidados. Era un intercambio mutuo de apoyo, confianza y cariño. Cayo, que siempre había estado rodeado de personas interesadas en su fortuna, encontró en Mónica una autenticidad rara. Ella no estaba allí por obligación ni por conveniencia. Estaba a su lado por elección propia, porque realmente le importaba. Y ese gesto desinteresado, día tras día, hacía que él la admirara aún más. Mientras Cayo se recuperaba, su percepción de Mónica cambió. Comenzó a verla no solo como alguien que lo ayudaba, sino como una persona en quien podía confiar en cualquier situación. Alguien que, en medio de tantas dificultades, era un refugio seguro. Poco a poco, la gratitud dio paso a algo más profundo, algo que no esperaba, pero que crecía dentro de él con cada mirada, con cada gesto de bondad. Mónica también empezó a darse cuenta de que lo que sentía por Cayo iba más allá de la compasión o el deber de cuidarlo. Se sentía cada vez más conectada a esa persona que antes solo era un extraño en una moto cara, pero que ahora se volvía alguien esencial en su vida. Con el paso de los días, algo más grande que la simple gratitud comenzó a florecer entre Mónica y Cayo. Para Cayo, que venía de un mundo donde casi todos a su alrededor estaban interesados únicamente en su fortuna, Mónica era una revelación. A ella no le importaba el dinero ni el estatus. Lo que la movía era algo mucho más genuino, el deseo de ayudar y una compasión sincera. La convivencia con Mónica hizo que Cayo comprendiera el verdadero valor de las personas. Entendió que, muchas veces, el dinero no significaba nada frente a los gestos simples y sinceros. Y Mónica era la prueba viviente de eso: su cuidado, su presencia constante y desinteresada, la forma en que lo trataba sin pedir nada a cambio, tenían un poder que él nunca había experimentado. Por su parte, Mónica también fue siendo conquistada por Cayo. A lo largo del tiempo, descubrió en él mucho más que el hombre rico y poderoso que había imaginado al principio. Era profundo, tenía historias, heridas y sueños que pocas personas conocían. Poco a poco se fueron acercando, compartiendo confidencias, riéndose de pequeñas cosas, soñando juntos. El vínculo entre ellos creció de manera natural, y a medida que pasaba el tiempo, el cariño que sentían el uno por el otro se transformó en algo más. Cierta noche, después de meses de convivencia, ambos estaban juntos en la casa de Cayo, como de costumbre. Hablaban de la vida, de las cosas que habían vivido,
cuando Cayo de repente se puso serio. La miró profundamente a los ojos, su voz suave pero llena de convicción. Mónica, cuando te pedí que te casaras conmigo en el hospital, fue una decisión impulsiva. Estaba tratando de resolver un problema, pensando que el dinero podría ser la solución para todo. Pero ahora, todo es diferente. Quiero pedírtelo de nuevo, pero esta vez por las razones correctas. Te casarías conmigo, no por una herencia o por obligación, sino porque te amo. Mónica sintió que su corazón se aceleraba al escuchar esas palabras. A diferencia de la primera vez, la propuesta ahora no venía de una necesidad práctica o desesperada. Había amor, verdad y un sentimiento profundo detrás de esa pregunta. Lo miró y vio la sinceridad en sus ojos, algo que la emocionó profundamente. Sintió una ola de felicidad y alivio llenar su pecho. Esta vez, la propuesta era diferente, y ella lo sabía. Una suave sonrisa se formó en el rostro de Mónica. Sus ojos brillaron mientras respondía con la misma sinceridad que había guiado todas sus acciones hasta ese momento. Sí, Cayo, acepto. El alivio y la alegría en el rostro de Cayo eran inconfundibles. En ese momento, ambos sabían que su relación era verdadera, construida sobre la confianza, el respeto y el amor genuino que habían cultivado durante los meses juntos. La noticia del matrimonio entre Cayo y Mónica se esparció rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que los familiares de Cayo, enfurecidos e indignados, aparecieran en la mansión. Habían permanecido distantes durante la mayor parte de la recuperación de Cayo, centrados en discutir sobre su herencia mientras él estaba en coma. Ahora, al escuchar sobre el matrimonio inminente, sus verdaderas intenciones salieron a la luz. Mónica, para ellos, era una amenaza, alguien ajeno que, en su opinión, se había aprovechado de la vulnerabilidad de Cayo para adueñarse de su fortuna. En el salón principal de la mansión, el ambiente estaba cargado. Mónica permanecía al lado de Cayo, firme pero visiblemente incómoda con las insinuaciones que venían de todas direcciones. Sabía que esas miradas y acusaciones no se movían por preocupación hacia Cayo, sino por puro interés material. Ella te está manipulando, Cayo. Todo lo que esa mujer quiere es tu fortuna. Gritó una de las tías de Cayo, con el rostro contorsionado por la ira. La mujer, que había pasado semanas lejos mientras Cayo luchaba por su vida, ahora se mostraba profundamente preocupada por sus decisiones. ¿No lo ves? Entró en tu vida cuando estabas vulnerable. Otro primo, no menos enfurecido, se unió al coro de acusaciones. Esto no tiene sentido, Cayo. Ella apareció de repente y ahora va a quedarse con todo. ¿Cómo puedes permitirlo? Te ha embrujado. Cayo, sin embargo, no se dejó perturbar. Estaba sentado tranquilamente al lado de Mónica, y al escuchar esas palabras, levantó la mano para que todos guardaran silencio. Su rostro, antes tranquilo, ahora mostraba una firmeza que sus familiares rara vez habían visto. Era evidente que ya esperaba esa reacción y estaba preparado para enfrentarse a ella. Están completamente equivocados, comenzó, con una voz calmada pero con una autoridad incontestable. Si Mónica hubiera estado interesada en el dinero, habría aceptado mi propuesta de matrimonio allí mismo en el hospital, sin ni siquiera conocerme bien. Pero no lo hizo. En cambio, prefirió ayudarme sin esperar nada a cambio. ¿Y ustedes qué hicieron? Además de aparecer ahora que pensaban que yo estaba al borde de la muerte. El silencio invadió el salón. La acusación de Cayo era clara, y ninguno de los presentes parecía dispuesto a enfrentarlo directamente. El desconcierto era palpable. Las palabras de Cayo habían alcanzado el corazón del asunto, no estaban allí por una preocupación genuina, sino por el temor de perder el acceso a la riqueza que consideraban su derecho. Las miradas antes llenas de ira ahora se desviaban hacia el suelo o hacia cualquier punto en la sala que no fuera Cayo o Mónica. Uno a uno, sin más argumentos, los familiares comenzaron a retirarse, derrotados.
La tía que había hecho la acusación inicial fue la última en irse, con sus pasos resonando en el piso frío de la mansión mientras abandonaba el lugar en silencio. Con los parientes de Cayo fuera de escena y libres de las presiones externas, Mónica y Cayo finalmente pudieron centrarse en lo que realmente importaba, el futuro que querían construir juntos. La experiencia de casi perderlo todo, tanto en el sentido físico, con el accidente de Cayo, como en el emocional, con las tensiones familiares, les había enseñado a ambos una lección profunda sobre lo que realmente importaba en la vida. El amor genuino, el compañerismo y el deseo de ayudar a los demás se convirtieron en las bases sobre las cuales querían construir sus vidas. Con el tiempo, comenzaron a planear cómo podrían usar la fortuna de Cayo para beneficiar a los demás. Ya no se trataba de acumular bienes o estatus, sino de dejar un legado significativo. Cayo, que antes veía su riqueza como un símbolo de poder y seguridad, ahora la consideraba una herramienta para hacer el bien. Él y Mónica empezaron a discutir proyectos sociales y formas de devolver a la sociedad lo que él había acumulado. Decidieron crear una fundación con el objetivo de ayudar a las comunidades necesitadas de México. El enfoque sería en la educación, ofreciendo oportunidades a jóvenes de bajos recursos, y en la salud, especialmente para aquellos que, como Cayo, enfrentaban enfermedades graves pero no tenían acceso a cuidados médicos adecuados. El deseo de Mónica de hacer el bien se unió a la nueva perspectiva de Cayo sobre la vida, y juntos comenzaron a poner los planes en acción. El proceso de creación de la fundación los unió aún más. Pasaron días y noches juntos discutiendo ideas, conversando con expertos y visitando lugares donde la ayuda era más necesaria. La complicidad entre ellos crecía con cada nueva decisión tomada, y el amor que sentían el uno por el otro se fortalecía frente al propósito compartido. Pero los planes para el futuro no se limitaban solo al trabajo social. Con el tiempo, la idea de formar una familia empezó a ocupar un lugar más importante en sus conversaciones. Cayo, que antes nunca había pensado seriamente en tener una familia, ahora sentía el deseo de crear un hogar lleno de amor, donde pudiera transmitir los valores que él y Mónica estaban aprendiendo juntos: generosidad, compasión y honestidad. Mónica, por su parte, también comenzó a soñar con lo que vendría. Había sido moldeada por la vida dura en la ciudad, por años de lucha para sobrevivir en un entorno impersonal y por privaciones que le enseñaron a valorar lo poco que tenía. Ahora, al lado de Cayo, veía la oportunidad de crear algo duradero y significativo, tanto para ella como para las futuras generaciones. Si te ha gustado la historia, deja tu me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Tu interacción es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir trayendo más historias inspiradoras para ti. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias llenas de emoción y lecciones de vida. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima historia.